Hola, hoy vamos a hablar de la transición entre niños, adolescentes y adultos en la medicina y su importancia. Acompáñanos hasta el final. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Iván Gaona, a quien conozco ya hace unos cuantos añitos, no vamos a decir cuántos. Buen rato, Ayer, buen rato. ayer. Y que nos acompaña el día de hoy. Él es neurólogo de adultos. Nos va a contar un poco más qué hace, pero él nos acompaña el día de hoy para hablar de la necesidad de hacer una transición más adecuada cuando tenemos pacientes que los vemos desde niños, llegamos a adolescentes, pasamos a adultos, y esa transición y ese cambio de tratamientos y de médico no siempre es tan fácil. Pero antes de empezar a hablar con eso, cuéntanos un poquito, Iván, ¿en qué andas en este momento de tu vida? Bueno, mi nombre es Iván Gaona. Laura, gracias por la invitación. Gracias por Siempre es venir. un placer ver amigos y hablar un poquito de temas que nos unen. Como lo dije, yo soy, como lo dijo Laura, yo soy neurólogo, especialista en epilepsia y neurofisiología, que esa es como mi pasión específica. Yo soy director médico de una institución que se llama Instituto del Cerebro, donde buscamos atender pacientes con enfermedades relacionadas con la neurociencia, realmente neurológicas, y yo creo que a veces nos quedamos cortos cuando decimos neurológicos, porque Sí, cada vez tratamos de integrar más, que ese fue uno de los espíritus, Laura, de esta institución que estructuramos. Quisimos que interaccionaran más especialidades, quisimos que hubiera más rutas de comunicación entre especialistas que creemos que nos hacen falta un poco. es verdad. Digamos que es también el espíritu que tenemos en EduCerebrix, porque la neurociencia no es solo... Tenemos esas divisiones artificiales, pero útiles en la vida diaria, entre neurología, psiquiatría, psicología. Son muchas ramas, neurocirugía, que todos estamos cerca de lo mismo, ¿no? Y pues además no está independiente el resto del cuerpo. Exacto. Entonces, por ejemplo, cada vez vemos más las interacciones entre inmunología y neurología desde hace años que están descritas. A veces la gente lo dice hoy en día como si fuera la última panacea, y es algo que llevamos más de 30 años con artículos y escribiéndolo y que lo sabemos bien, ¿no? Entonces, me alegra mucho que hayas aceptado esta invitación y que estés hoy Gracias. acá. Y vamos a entrar en tema. Vamos a hablar de esa transición del niño y su familia y del personal de salud a medida que el tiempo va pasando y vamos creciendo, ¿no es cierto? Solo crecen los niños, les digo yo a veces a los papás. El único que envejece es el niño. Bueno, uno también, pero bueno. Y ese niño se va a convertir en un adolescente, se va a convertir en un adulto, y esa transición de las personas que tienen enfermedades que son crónicas, porque realmente es más ese grupo, entre estar con el acompañamiento muchas veces del personal de salud mucho tiempo, pues genera sus dificultades. Una de las dificultades principales es esa transición que hacemos en la vida y que es natural de ser niños y depender en gran medida de nuestros padres, de nuestra familia, a ser adultos y empezar a explorar y a generar una independencia y una autosuficiencia, ¿no es cierto? Y llegar a ser adultos en los que se supone que debemos ser totalmente responsables Claro. de nosotros mismos e incluso llegar a ser responsables de otras personas. Y ahí no es nada fácil, ¿no? ¿Qué problemas principales has visto tú de pronto cuando te llega un adolescente o un adulto? Nada, o sea, yo creo que la transición, como lo mencionas, es todo un reto. Es una... En salud siempre tratamos de subdividir todo, ¿no? Entonces, Es más fácil, pero no yo, siempre útil. es no siempre útil, porque yo de lo que veo es que la transición es de esos puntos, o es que no quiero decir especialidades, porque eso otra vez lo estoy No, subdividiendo, sí, pero que trata de integrar. que deberíamos tratar de integrar y no separar. Exacto, porque es que el paciente que tiene enfermedad crónica, como lo dice Laura, y que va en ese proceso hacia la vida adulta, que envejece junto con toda su Con familia, todos, sí. tiene una serie de condiciones que lo hacen especial. Tiene
eh, un paso por la infancia, un paso por la retadora adolescencia y el comienzo de la edad adulta, donde, digamos, para el anciano hay geriatra, pero para ese periodo de la vida donde ocurren tantas cosas, no hay especialista en transición hasta donde yo conozco. Yo sé que hay gente que se especializa en eso, ¿no? Digamos que los psiquiatras sí tienen como lo de infanto-juvenil, que tienen más como esa área juvenil. Ese enfoque ahí. Pero en la mayoría de áreas de medicina no tenemos nadie enfocado en los adolescentes. De acuerdo. Además, un profesor mío decía que los adolescentes son puntudos por todas partes. Claro. A nivel neurofisiológico, todos son puntas. Entonces, este es un asunto. En la vida real también. Sí, claro. Son difíciles. Entonces, este es un asunto extremadamente retador de abordar, porque realmente hay problemas familiares, hay problemas personales del paciente y hay problemas del sistema de salud, ¿no? Claro. Entonces, ahí son como diferentes puntos de corte que realmente son bien difíciles de abordar. Pero empecemos, por ejemplo, por el sistema de salud, que es una como muy evidente, ¿no? Sí. Depende del sistema de salud, pero en Colombia, ¿cómo funciona? Pues en Colombia tenemos subsistemas, ¿no? Sí. Entonces, subsistemas que también prestan la salud con diferentes niveles de calidad, hay que decirlo. Sí. Y por otra parte, que segmentan a su forma de ver el paciente. ¿Qué quiero decir? Lo que hablamos fuera de cámara. Detrás de cámaras es llega un paciente, por ejemplo, para un asegurador X, la edad adulta comienza a los 15 años, ¿no? Sí. Para otro asegurador comienza a los 18. Para otros comienza en el momento que ya no tenga más neuropediatras y tenga que ver los neurólogos adultos. Porque no hay quien los vea, aunque tengan 10 años. Exacto. Entonces es muy retador eso y lo otro es seguir viendo ese periodo de la vida como un acontecimiento aislado, por ejemplo, que tenga que ver solo con una enfermedad neurológica en específica y no tener que ver con las cosas que están pasando alrededor de esto. Otra vez, lo hablamos ahora, es ese paciente que, no sé, está en su transición, depresión, epilepsia y consumo de sustancias. Sí, son una serie de cosas que hoy en día las estamos atendiendo por separado y deberían estar integradas dentro de un proceso que tenga varias necesidades además para cubrir ese caso. Que tiene que tener como una evolución, ¿no? Porque lo que decías, cuando es un niño, el niño tiene obligatoriamente que ir con un familiar, con su mamá normalmente o su papá. Y, por ejemplo, en la consulta quien más va a hablar va a ser el familiar, claro, el papá o la mamá, claro, porque es quien más información tiene. Ya cuando los niños van creciendo, uno de médico también tiene la responsabilidad de escucho al familiar, pero también le pregunto al niño, ¿no es cierto? Y me aseguro de que no solo el familiar entienda lo que está pasando, sino que el niño también lo vaya entendiendo. Y ese proceso hay que hacerlo mucho en la adolescencia, ¿no? Porque es que en la adolescencia ya el adolescente tiene que entender lo que le está pasando. Yo tengo pacientes a los que les digo en la consulta, bueno, pues usted ya no tiene 8 años. ¿Cómo se está tomando el medicamento? Y voltean a mirar a la mamá. No le pregunté a su mamá, le pregunté a usted. Dígame cómo se está tomando el medicamento. Y eso hay que irlo haciendo para que vayan asumiendo la responsabilidad de sí mismos, de sus medicamentos, de saber qué ocurre. Y no es fácil porque es un choque tanto para el paciente que está acostumbrado a ir de la mano de su familia y hacer lo que le dicen que haga. Al menos de la parte médica, porque sí, normalmente en la adolescencia para otros aspectos empiezan a buscar su libertad, que es lo normal por el crecimiento. Entonces es como ligarles eso, o sea, igual que quieres ser independiente en si sales o no con tus amigos, tienes que ser independiente en si te tomas los medicamentos, es responsabilidad tuya y no de la familia, ¿no? Y también para los papás o la mamá decirle, bueno, ya está creciendo, ya tienes que soltarle, que se tomen los medicamentos, que ponga la alarma y sea responsable de su medicamento, que enséñale, por ejemplo, los trámites que tiene que hacer en la APS para autorizar el medicamento y llévate en un par de días a reclamarlo, para que vea uno lo divertido que es, y dos, que tiene que hacerlo. Y después llega a los 18 y de pronto sí, o a los 15, y si lo cambia de un día para otro la APS del lugar, va a llegar a un consultorio donde de pronto al principio incluso me contó un paciente, entró y no le dejaron entrar la familia, tuvo que entrar solo. Sí, no, realmente es una de las
yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas, o problemas, no, más bien retos que tenemos por delante para mejorar lo que llamamos sistema de salud es la integralidad, ¿no? Sí. La posibilidad de comunicarse e interaccionar entre especialistas con una historia clínica, si se puede, única, que es una ley del 2012 que no ha ocurrido Pero nunca que en no ha Colombia. ocurrido, sí. Entonces es muy importante que haya un proceso realmente creado y las famosas rutas de atención que deben ser transversales para todo el sistema. Yo creo que eso solucionaría Muchos problemas. muchos problemas porque, pues, bueno, pero ya vemos a los entes reguladores, ya que me pediste que habláramos justo de ese aspecto, Sí. como haciendo mapas de atención genéricos Sí. que deberían ser obligatorios. Es que yo digo, bueno, la atención debería ser así y debería tener estas características, estos criterios de calidad, estos indicadores, y esta es la interacción entre especialistas. Ya el asegurador se encarga de estructurar la logística alrededor de eso para que pase, ¿no? Es lo que uno quisiera, pero en la vida En práctica la vida práctica, no ocurre. Lo que realmente ocurre es lo que tú dices, ¿no? ¿A quién tengo? ¿Tengo un neurólogo de adultos? Pues le pongo todo. un pediatra. O tengo un pediatra y le pongo todo. O tengo un neurólogo de niños, neuropediatra, pero entonces también que aguante hasta donde aguante. Hasta donde aguante. Entonces no se puede y si no se hace ese proceso también pues digamos que pecamos todos los actores, ¿no? Porque ahí podemos pecar los médicos porque la forma en que nosotros al ver o estar acostumbrados a manejar con niños y sus familias es una forma diferente de ver la medicina y de interactuar con los pacientes a un adulto, ¿no? No es lo mismo Bueno. un adulto que ya espera que le llegue el adulto a decirle qué le pasó y que muchas veces llega solo o de pronto se llega con alguien, pero no es lo más común, ¿no? Sí. A que uno tiene toda la familia y tiene que ir además en ese periodo de adolescencia mostrándole a la familia que necesitamos que den algo de espacio, que necesitamos que el paciente, que es el adolescente ya se preocupe por sí mismo, diga lo que le está pasando, inquietudes de adolescencia y de adulto sobre la vida sexual, sobre las relaciones interpersonales y cosas que uno tiene que buscar el espacio para decirle a la familia, bueno, hasta acá usted, mamá, papá, espéreme por favor afuera un momento Y terminar la porque, conversación. exacto, y dar el espacio para que el adolescente diga, oiga, sí, a mi mamá le preocupa, yo qué sé, si las pastas me van a alcanzar al mes, pero a mí me preocupa que tengo novia, que tengo novio, que no sé qué, y tienen que tener ese espacio. Yo creo que es uno de los primeros retos que tenemos en este espacio, Laura, es de justamente definir esa transición, como para recapitular lo que hemos dicho, es ese paso del niño al adulto que necesita unas condiciones de atención específicas y especiales. Correcto. Y donde interaccionan especialidades. O sea, no está mal que entre el neurólogo en un momento dado a conocer el paciente, el neuropediatra se extienda en su atención después de los 18, de los 15 o de lo que... Sí, que haya un periodo de transición real. Exacto. Exacto, porque de otra mano creo que ese paciente, lo que vemos, que también Sí. lo hemos conversado, es que llega un momento en que el paciente no sabe para dónde va, no sabe qué atención necesita y el médico tampoco. Y el médico tampoco es verdad. Entonces, Sí. esa realmente creo que es una mezcla de cosas que como reto y como sociedad, digamos, científica y como grupo académico, tú con Edu Cerebrix, creo que deberíamos proponer cuál es el mapa ideal que debería tener Sí. un paciente en transición. Sí, creo que vale la pena que con las asociaciones médicas y esto busquemos como ese espacio de interacción, de hagamos esa transición de niño a adulto de una forma menos traumática para todos y más adecuada. Sí. Por lo que tú dices, yo tengo pacientes que a veces y yo les doy la orden y les solicito la EPS, mire, estoy terminando de cuadrarle tratamientos. ¿Cómo lo va a cambiar usted a otro especialista en la mitad de un proceso que va a llevar un año? Déjemelo un año más, termino de cambiarle el tratamiento y lo paso en forma además más adecuada a mi colega de adultos, que si lo pasan a la mitad del tratamiento va a decir el colega, ¿y qué está haciendo? Porque estos medicamentos están así, no sabe uno qué plan de tratamiento tiene y termina siendo un desastre. Desastre, sí. Y además que te ha puesto
te apuesto lo que quieras que cuando llega el neurólogo de adultos vuelven y le hacen todo. Claro. Y el enfoque, porque el enfoque a veces de nosotros es diferente. Incluso yo lo he visto Sí. con nosotros formamos Sí. profesionales en neurología y neuropediatría. Entonces también uno lo ve en los residentes, doctor, pero es que ¿por qué el pediatra, el neuropediatra o el pediatra utilizan tanto ácido valproico por el efecto adverso la falta de... Y la interacción con la reproducción y lo que hablabas ahorita, ¿no? Claro, sí. Porque en ese momento, ese es otro momento Es de la otro vida. momento de la vida. Y que las prioridades de tratamiento de ese otro momento de la vida son diferentes a las que está teniendo ahora, que tuvo novio, empezó a tener vida sexual y Y tiene ahora que sí cuidarse y nos tiene... preocupa. Exacto, ahora sí nos preocupa porque Claro. embarazo no deseado, malformaciones y todo el resto de cosas que Claro. bueno. Y cuando era más pequeño, pues lo que era más importante era que estuviera sin crisis a Exacto. toda costa. Exacto. Entonces son dos momentos de la vida diferentes. Sí, ese sería el segundo punto, ¿no? Sí. Fortalecer, bueno, el primero era definir esa transición, creo yo. Como en la parte administrativa. Exacto, y ese segundo de pronto momento es empezar a como a hacer la guía de la interacción que va a haber entre especialidades y entre grupos de trabajo para que en últimas le vaya bien a ese paciente. Claro. Y lo que tú dices, también a nivel de sistema de salud es mucho más útil que tengamos un proceso adecuado de transición y no que un paciente al que ya le tenemos de pronto estudio 3 resonancias, estudio de genética, un montón de estudios que además no son baratos, son costosos, y ya tenemos todo hecho, pase así a la loca a un neurólogo de adultos que puede que sea muy bueno, pero si no sabe todo lo que se ha hecho, pues vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, además, los costos los duplicamos porque volvemos a pedir los mismos exámenes y no tiene sentido. O, por ejemplo, en estas patologías que son crónicas, niños que tienen lesiones neurológicas, parálisis cerebral, que tienen discapacidades, que tienen enfermedades genéticas o enfermedades huérfanas de base, los conocemos nosotros un poco mejor y conocemos la historia de sus respuestas a tratamientos. También hay unos que llegan con unos tratamientos que uno los ve y uno dice que es esta locura. ¿Por qué le puso ese tratamiento? La respuesta no suele ser porque quise, no. La respuesta suele ser porque me tocó. Pero si hay un proceso de transición, uno puede contarle al colega que lo va a ver de adulto, mire, es que cuando le pusimos tal, que es el que habitualmente los protocolos tienen, le sentó pésimo, pasó tal cosa, hizo tal efecto secundario, y es todo mucho más claro. El paciente no va a perder tampoco tiempo, ni el colega va a tener problema de pronto volver a poner un medicamento que le vuelve a caer mal al paciente. Sí, ahí juega una cosa que yo siempre he dicho que es uno de los males gremiales, que es que eso es una culpa nuestra, culpa mejor dicho, como... de interacción. O sea, yo no sé si es ego o si es... Pero a los otros entre colegas... Nos damos duro. No, nos damos duro y no nos gusta hablarnos entre nosotros. O sea, es verdad. Como si tuviera... algún problema yo expresar mi opinión delante de otro colega, no sé, será pena, será cultural. No sé, yo creo que es muy cultural. Eso toca explorar. Porque sí, y hay que buscarle solución, porque de verdad a veces uno es como, bueno, no, pero ya vi esta notica que ahí le explico un poquito. Y hay gente que lo toma muy bien, pero generalmente cuando ya nos conocemos, ¿no? Sí. Entonces es más fácil como, sí, yo te llamo, te lo mando, paciente, y yo te los mando sí, también. Sí, y yo, no, que va el paciente, te mando el resumen. Listo, sin problema. A mí me llamaba la atención cuando hice epilepsia, que yo lo hice en Estados Unidos y allá, por ejemplo, uno veía... Claro, nosotros desde el punto de vista neurofisiológico veíamos un estudio neurofisiológico anormal, buscábamos el colega en internet y le mandábamos un correo, señor, doctor tal, vimos esto en su paciente, claro, avisarle, es que es lo más básico. Sí. Pero... O de pronto no estoy de acuerdo. Claro que no tenemos, no sé si creo que no tenemos ni directorio tampoco para comunicar. Es que no tenemos directorio, es verdad, o sea, pues te digo, porque si nos conocemos, y de hecho yo debo admitirlo, y varios pacientes, un paciente mío lo ve, sabe que es verdad, que muchas veces yo le pregunto, bueno, ¿a dónde lo van a mandar? Mire qué neurólogos está allá, a ver cuál conozco. Claro. Y a ese que conozco, para allá lo mando, porque pues es alguien con quien sé que yo puedo hablar y decirle, mire, este es el proceso que llevamos, te mando un resumen, está esto y esto, y entrego el paciente de una forma coherente, pero depende mucho de eso, en Colombia hasta el momento, ¿no? De la interacción persona a persona, no debería ser así, debería ser algo sistemático, y sí, o sea, los médicos tenemos muchos problemas de personalidad y de egos y de
eso no es un secreto para No es nadie, un secreto, ni sí. para nosotros. Tenemos que seguir trabajando. Pacientes, Sí, sí. médicos, entre Todos, nosotros. todos podemos mejorar y crecer. Y pasa también, porque hay gente con la que uno manda una notica de verdad de, oye, mira, es que yo veo esto, esto y esto, y los mismos pacientes le dicen a uno, es que no quiso ni leerlo, no sé qué, y uno, bueno, no te preocupes, ya veremos qué hacemos. Deberíamos proponerles a los colegas, como esos retos virales, el reto de la interacción. Por favor, Podría ser. llame a su colega o mándele un audio cuando Mándele una tenga dudas nota sobre el esquema de manejo, de o el manejo enfoque de previo. un paciente. El Porque enfoque, te sí. lo digo, nosotros, por ejemplo, yo también tengo claro que nosotros los neurólogos tenemos ustedes mandan el síndrome X, Sí, ¿sí? claro. No, yo nunca lo he leído, me voy a Google, lo leo y ahora Y el artículo opino medio, con base del artículo que que acabo de leer en ese instante. y vengo y ustedes con una traza y claro, empezamos acá a intercambiar medicamentos que en epilepsia lo hacemos poco, tratamos Sí, de no hacerlo. Digamos que y no nos hacerlo conocemos un poco Exacto. mejor y no, pues no somos tantos. Exacto, no somos tantos los que nos dedicamos a epilepsia. Entonces bueno, no nos vayamos mucho hacia el lado de la epilepsia, pero en general hablando de todas las enfermedades, creo que hay muchas que son un reto que se solucionaría con una mejor comunicación. Con ese reto de la comunicación. Bueno, nos quedan muchas ideas acá desde este podcast. Nos va a tocar generar un directorio para que nos comuniquemos. Me parece buenísimo. Yo lo he sugerido incluso, pero no me han copiado la idea. Incluso en la Asociación de Neurología creo que alguna vez lo sugerí. Pero no me han copiado la idea, pero bueno, tenemos también algunas otras. Podemos intentarlo con las dos asociaciones. Exacto, con las dos asociaciones. Una invitación si nos ve alguno de los directivos de ACN o de Ascoli. Sí, de hacerlo. Bueno, entonces, como conclusiones podemos dejar la necesidad imperiosa de hacer un proceso de transición entre infancia, adolescencia y edad adulta en las enfermedades neurológicas y en todas las enfermedades realmente. O sea, eso es algo que lo hablamos acá de neurología porque es nuestra área, pero que aplica igualmente para cardiología, nefrología, para cualquier enfermedad crónica. Y esa necesidad necesita abordarse desde la estructural de los sistemas de salud, desde el personal de salud y también desde la familia, para que podamos entre todos los que actuamos en esta interacción encontrar una mejor forma para que estas personas lleguen a una edad adulta con un tratamiento mucho más coherente, más adecuado y en forma menos brusca, porque a veces también hacemos cambios muy bruscos. De acuerdo, excelente, de acuerdo con tus apreciaciones y yo le agregaría el dibujar realmente la ruta de transición, o sea, que haya una ruta de transición, si no es de un ente rector, por lo menos entre... De un ente académico. Te invito, por ejemplo, a que tú que eres trabajar. académica, oye, si se publique en nuestras redes, digamos, cuál sería una ruta de transición sugerida. De hecho, hay un grupo de los residentes de neurología de la Nacional donde tienen un semillero de neurología, donde ellos me invitaron el otro día, están planteando eso, necesidad de trabajar en que busquemos cómo hacer la transición, me parece una cosa. Excelente. Y lo otro es la ventana de comunicación. Y esa invitación yo creo que queda más para los colegas. Sí, porque sí es cierto que hay que buscar una ventana. O sea, no podemos todos tener nuestro número de teléfono publicado en una página de internet a la loca. Porque no puede. Pero sí de pronto algunos correos destinados para una comunicación interna entre nosotros. Podría ser una buena idea. Bueno, excelente. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a quien se haya quedado hasta el final de este podcast. Si les pareció un buen podcast y un tema interesante, que nos den like, porfa. Recuerden suscribirse. Y si consideran que a alguien le puede servir lo que hemos hablado acá, compártanlo. Dejamos también en la descripción los links hacia la página del Instituto del Cerebro y hacia las redes sociales del Dr. Iván Gaona y del Instituto del Cerebro. Gracias a todos. Vamos a grabar una serie de podcasts. Uno de los podcasts será grabado en las redes sociales tuyas y los otros acá. Así que los esperamos en todos nuestros podcasts. Hasta luego.